Curiosamente, era el primer año en el que yo ingresé en el Instituto San Isidro, éramos 60 en clase, y por mi apellido, ahora que eran tan tímidos y no querían coger el micrófono, pues resulta que yo era el último de la clase, era el número 60, y al lado tenía a un compañero que perdí su contacto, pero todavía recuerdo cómo se llamaba Puig. Entonces, el Puig y Puente, pues era automático, y entonces sabía que nos llamaban a nosotros. Pero eso creo que entre vosotros no va a ocurrir. Mi paso por aquí fue de verdad un periodo de contacto con la universidad. Era la antesala de la universidad. Aquí discutíamos entre nosotros de muchos temas, incluso de tipo de lo que sucedía en el mundo, de lo que estaba sucediendo y sucedía en España, que muchas veces nos hablaba en otros contextos. Cuando terminé los 2 cursos, pues yo guardaba un grato recuerdo antes de pasar a la universidad. Todavía puedo acordarme del catedrático de física, que en aquella época habíamos recibido la ayuda norteamericana de los acuerdos firmados entre el gobierno de los Estados Unidos y España. Y me acuerdo de una clase en la que nos estaba hablando y trajo un mamotreto, una caja enorme, lo trajo a clase. Un plano inclinado. Es que nos quería hablar del índice de rozadura, con su cochecito, y el cochecito aceleraba a 300 por hora. Dice, es que es americano, ¿no? Bueno, pues esto era habitual. También en otra clase de química, por ejemplo, tenía una profesora Josefina Rico, de la que yo me enamoré, porque además me llamaba siempre para ir al laboratorio, que había un laboratorio, a visitar la fábrica de gas, y allí llamaba el número 60. Pues estos recuerdos son los que han facilitado el que posteriormente, primero, tengas un criterio independiente de cuál sea la influencia exterior. Y en segundo lugar, pues a ser comprensivo, entender a los demás. Teníamos aquí una emisora de radio, en el patio, y que estaba dirigida por un falangista, un tío fenomenal, con quien nos llevábamos muy bien. A mí como me gustaba la radio, por lo menos escucharla, pues yo ahí estaba metido en aquel cubículo que había cerca del patio que ponía FEM, nosotros le llamamos Fenicio, era formación de la Expedición Nacional. Bueno, pues todas esas experiencias luego hicieron que yo efectivamente, yo era un cazador de la onda corta. Yo he visitado muchísimas emisoras de onda corta en el extranjero, desde Radio Nederland, BBC, Radio France, un montón de emisoras. Luego, al tener este tipo de bagaje, en la universidad me fue bastante sencillo. Yo empecé con económicas, además con grandes maestros, con Enrique Fuentes Quintana, Ángel Rojo, Manolo Varela, y ya en la universidad utilicé lo que yo había aprendido aquí, a hacer mis propios libros. Hacía mis libros, buenos apuntes, y luego los vendía a mis compañeros. Eso me permitía organizar viajes a París. Con 17, 18 años, pues a París. Allí conseguíamos hasta el libro rojo de Mao. Pero también íbamos a la radio a hablar. Es fundamental transmitir lo que conocemos. Si alguien se guarda los conocimientos, ha perdido el tiempo. Hay que compartir todo, hay que discutir, no pelear. Discutir, debatir, que creo que se ha perdido esa práctica. Yo doy muchas conferencias en numerosos países, pero siempre con esta formación que me ha acompañado siempre. Después, simultáneamente a económicas, estudiaba Derecho, Ciencias Políticas,
Escuela de Idiomas y Idiomas, en fin, luego me dieron una beca, una empresa francesa, me fui a estudiar a París, gané una posición posteriormente en el Ministerio de Comercio, fui agregado comercial de España en Moscú gracias a eso, y luego también estudié en la Universidad Libre de Bruselas, o sea, que todo ese bagaje que siempre me acordaba, yo siempre decía, es que he sido alumno en San Isidro, donde podías aportar, decir lo que querías. Aquí, como se ha apuntado, había un gran profesor de literatura, de lengua y literatura. Era un hombre que enseñaba a conocer la literatura, no la historia de la literatura, porque es muy fácil decir cuáles son las obras de Cervantes, de Lope de Vega, tal, pero eso no es la literatura. Cuando yo vivía en la Unión Soviética, vi que efectivamente lo que yo defendía, allí se practicaba. A los alumnos les enseñaban un autor y al día siguiente iban al teatro a ver una obra del autor. Eso, don Antonio Ayora Catalán, un gran hombre, una persona más que profesor, amigo de los estudiantes, y eso es lo que yo quiero que tengáis en consideración, el valor de los profesores. Yo lo he ido a dar durante muchos años, gracias a la dirección de Isabel, que es la antecesora, la anterior directora del instituto, durante muchos años a dar conferencias, a hablar con los alumnos, a transmitir lo que yo hago después de haber sido estudiante. Así que yo espero que este pequeño coloquio que tenemos sea de alguna utilidad y sobre todo hay un principio, no tener miedo a la verdad, defenderla y sobre todo aprender, jamás obtener información de una sola fuente. Y después de esto, yo os aconsejo que no creáis nada de lo que yo os he contado. Que lo comprobéis. Muchas gracias.